Muy buenas tardes y bienvenidos amigos y amigas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a cerrar el vídeo que editamos la semana pasada sobre ciudadanía y acción política, que lo cortamos para que no se hiciese demasiado largo. Y lo vamos a cerrar un poco proponiendo una serie de conclusiones. Es obvio que una reflexión de filosofía política sobre el papel activo y protagonista del ciudadano en las sociedades modernas daría muchísimo de sí como para dar conferencias largas, ¿no? Además con sus debates posteriores. Pero ya sabéis que este no es el formato de este canal. Entonces aquí vamos a intentar siempre proponer pinceladas cortas que pues, inviten a la reflexión, al diálogo y incluso llegado el caso, si fuese conveniente, a la acción, pero no hacemos disertaciones muy largas y muy exhaustivas. Al respecto de lo que decíamos la semana pasada, de rescatar el concepto clásico de ciudadano como agente activo de la polis, vamos a concluir que la acción política entendida desde el prisma del ciudadano o vista y leída desde este prisma tiene como dos focos o dos caras, es una moneda de dos caras. Por un lado estaría lo que es el fondo del que emerge o la actitud existencial o vital del que emerge, y luego está la forma, la exteriorización de dicho fondo, ¿no? La acción en sí misma. Bueno, en términos más orientales, lo manifestado y lo inmanifestado, ¿no? O el fondo y la forma. Respecto a la actitud, yo creo que hay como dos grandes actitudes relativas a esta cuestión que estamos reflexionando aquí. Una sería la actitud, podríamos llamar o utilizar el calificativo de individualista. Es la actitud de aquel que en el principio y en el fin está solo él mismo. Y entonces sus reflexiones acerca de su vida y acerca de su relación con la sociedad y con lo social es una reflexión que no tiene más finalidad que el propio interés y el propio bien personal, ¿no? O como mucho de los más cercanos, el suyo y el de los suyos, ¿no? Los míos. La actitud contraria sería la actitud que podríamos llamar social. Es el nombre que a mí me parece más, o en términos aristotélicos, político, politicón. Aquel que entiende que lo común, lo que es de todos, está como mínimo al mismo nivel de importancia que lo individual. Porque ya decir que esté por encima de lo mío, eso ya es exigir lo que exigía Platón en la República del gobernante filósofo, ¿no? Que no tuviera otro sentido de la vida que la justicia en la polis y que se olvidara por completo de sí mismo en función de la colectividad y de la polis. Eso ya es para santos, ¿no? Para, bueno, el común de los mortales quizás no esté llamado a la santidad, entre comillas, por utilizar este término robado a la religión. O para gente muy excepcional, gente que es capaz de olvidarse de sí misma por completo. Vamos a hacer una reflexión para gente normal, para gente del aprobadillo con mucho del notable, no para los matrículas de honor que siempre serán minoría. La segunda actitud sería la del que pone lo social al mismo nivel que lo individual. No vamos a decir por encima de lo individual o solo se centra en lo social y se olvida de sí mismo. Pues como decía antes, vamos a intentar ser realistas. Pero ya con poner lo social y el bien común al mismo nivel que los intereses personales, como decía aquel, ¿dónde hay que firmar? Pues ya me conformaría yo con que una buena mayoría de ciudadanos actuásemos así, ¿no? Que el bien común y lo social estuviera en el mismo nivel de preocupación y de interés que lo individual. Ese es el fondo. En el fondo se puede elegir una de esas dos opciones. O estoy yo solo en el centro de mi reflexión y de mi acción, soy principio y fin de mi vida y al cuerno el resto, un poco en la línea de uno de los principales representantes del individualismo moderno, ¿no? Max Stirner, que decía en El único y su propiedad, al diablo toda causa que no sea única y exclusivamente la mía. Bien, en ese sentido se puede tener un fondo individualista donde pues aquí naturalmente la acción ciudadana no va a existir, va a brillar por su ausencia. Pero si yo a lo colectivo y a lo público le doy el mismo interés que a lo individual, si parto de esa actitud de fondo, eso sí se va a manifestar después en mi vida cotidiana. Sería imposible a lo mejor relatar todas las ramificaciones en las que se puede desarrollar esta actitud, ¿no? En lo manifestado, ¿no? Después en la exteriorización, en la acción de esa actitud vital de fondo. Pero por nombrar dos o tres ítems que yo creo que pueden ser comunes a la mayoría de las personas,
Por ejemplo, la visión de lo económico, la visión de las propiedades de uno, la visión del trabajo profesional y la visión de nuestro papel, pues como decíamos en el vídeo anterior, como votante y como consumidor. Por ejemplo, solamente mirando esos ítems, pues desde el punto de vista a lo mejor de lo económico y de las posesiones, pues no es lo mismo que yo lo que tengo en tiempo y dinero y en poder económico sea solo para mí y para mi uso y disfrute, a que lo que yo tengo pues también está a disposición de los demás y haya una consideración o una partida importante en mi patrimonio, mayor o menor, en el que entran los demás y las necesidades de los demás, especialmente de los más necesitados. No es lo mismo tanto en el dinero y en mis propiedades como en el tiempo. No es lo mismo que mi tiempo esté dirigido solo a satisfacer mis intereses personales, que mi tiempo esté dirigido también, pues eso, a asociarme, a juntarme con otros, a organizarme con otros y a tener una acción que incida en la marcha de la sociedad y que trate de mejorar el mundo y la sociedad que me ha tocado vivir. Naturalmente, si la actitud es social, lo que yo he llamado social, donde el bien común y lo social está al mismo nivel que lo individual, tanto mi dinero como mi tiempo van a estar al servicio de causas nobles, por así llamarlas, o de causas sociales. En los familiares lo mismo también, lo mismo que mi familia esté centrada en sí misma y o la educación de los hijos se propicie o se haga de modo individualista o de modo centrado solamente en los valores de la competitividad, de la lucha, del ser más y mejor que los otros, que educar en la solidaridad, en el compartir, en lo social, en lo comunitario, en la defensa de la naturaleza, en la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. En la lucha por la igualdad de oportunidades, de que todo hombre y toda mujer tenga derecho a ser libre y feliz en este mundo. En fin, es que de una educación a la otra va un abismo. Pero además no hay mejor forma de educar que la apropiación, porque a los hijos, por mucho que se les diga una cosa, si ellos ven que los padres hacen la contraria, con lo que se van a quedar va a ser con lo que ven, no con lo que oyen. Todos hemos sido educados así, con los ojos y no con el oído. Después, en cuanto a la elección profesional, venimos otra vez con lo mismo. No es lo mismo elegir un trabajo donde mi única finalidad es enriquecerme yo y buscar mi bien o mi lucro económico, que buscar ejercer mis aptitudes con P, mis capacidades y mis dones al servicio de un mundo mejor y elegir trabajos o tener una vocación de servicio a la comunidad y a los otros. O, elegido el trabajo que yo haya elegido, me guste el que a mí me guste, pues ponerlo exclusivamente al servicio de la nómina a final de mes o ponerlo al servicio de mejorar la sociedad o de poner mis dones en común con otra gente, como hacían las antiguas comunidades autogestionarias. Cada uno ponía lo que tenía al servicio de los demás. Bien, y luego también como votante y como consumidor, pues no es lo mismo consumir de espaldas a la explotación laboral, a la explotación infantil, al consumo indiscriminado, a la producción indiscriminada que no tiene en cuenta las exigencias del medio ambiente y el respeto a la naturaleza, etcétera, 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 que consumir propiciando cooperativas de comercio justo o propiciando empresas que respetan los derechos laborales de sus trabajadores. Es decir, consumir a ciegas buscando solamente lo más barato o mi relación calidad-precio, o consumir buscando con mi acto de consumo premiar o castigar al productor y al vendedor. Si todos tuviéramos una mayor conciencia, que eso exige esfuerzo y tiempo, porque hay que leerse las etiquetas, porque hay que ver si tienen el punto verde, porque hay que enterarse de esta empresa de dónde viene o a qué grupo pertenece. Y claro, eso también es acción, dedicar tiempo a estudiar y a formarse sobre qué es lo que consumo es acción. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la gente obviamente no lo hace así. Al no hacerlo así, pues podemos estar creyendo de corazón que estamos viviendo con unos planteamientos muy nobles, pero sin darnos cuenta, con nuestros actos de consumo podemos estar apoyando justamente lo contrario de lo que en el fondo de nuestro corazón deseamos, ¿no? Porque podemos estar propiciando con nuestro consumo el enriquecimiento de, a lo mejor, de ciertas corporaciones o de ciertas empresas que no son precisamente muy éticas. Pues eso también forma parte de la acción. Y en el voto, pues está claro, aquí no vamos a hablar de lo que tiene que votar cada uno, ¿no? Vamos, Dios nos libre, hasta ahí podemos llegar. Pero sí que es cierto que a la hora de votar, uno puede votar buscando también exclusivamente su interés individual o individualista, o uno puede votar pensando en qué tipo de programa político considera que es más justo para el bien común y para la mayoría. Y ya si nos ponemos un poquito más exigentes en términos morales, para los últimos, para los que no tienen voz, para los que no tienen quienes les defiendan. Es decir, un poco siguiendo al neocontractualista John Rawls en su teoría de la justicia,
proponer a la hora de votar, como decía él, ponernos un velo de ignorancia ante los ojos que nos impida ver en qué parte de la sociedad estoy yo, o que nos haga olvidar cuál es mi posición. La posición original que se pone tras un velo de ignorancia es la posición del que tiene que decir cuál es la sociedad que considera más justa, sin saber qué lugar ocuparía en ella. Si yo no supiera si yo voy a pertenecer a una clase trabajadora del extrarradio de una gran megalópoli, o si voy a pertenecer a la élite empresarial, si yo no supiera si voy a ser, que te digo, un hombre en Gran Bretaña o en Estados Unidos, o una mujer en Afganistán, si yo no supiera a qué colectivo voy a pertenecer, o en qué país voy a nacer, o en qué cultura, nada de nada, si yo tuviera que decidir a ciegas en ese sentido cuál es la sociedad más justa posible, ¿cuál diría que es? Pues esto es lo mismo. Si yo no me pongo a pensar en qué partido político me va a beneficiar más a mí, sino qué programa político considero yo que es el mejor para la sociedad en la que vivo, a quién tendría que votar. En fin, viendo estas cosas, pues a lo mejor la posición que uno adopta, tanto en el fondo como en la forma, pues puede ser muy diferente en una situación o en otra. En todo caso, aquí queremos instar y queremos fomentar y queremos invitar a que sea cual sea la opción, que elijamos algún tipo de opción que sea actuante, en la que cada uno de nosotros se sienta no solamente un espectador que mira a la sociedad pasar delante de él y se monta en el tren que le conviene, sino que sea un agente protagonista, actor de esa gran película llamada vida social. No sea como, en fin, no pase como decía aquel dicho que no, bueno, que no me lo sé de memoria ni lo tengo delante, pero que venía a decir más o menos: vinieron a por los comunistas, pero yo no me impliqué porque yo no era comunista. Vinieron a por los negros, pero yo no me impliqué porque yo no era negro. Vinieron a por las mujeres, pero yo no me impliqué porque yo no era mujer. Vinieron a por los indígenas y yo no me impliqué porque yo no era indígena. Vinieron a por los esclavos y yo no me impliqué porque yo no era esclavo. Ahora han venido a por mí, pero ya es demasiado tarde. Pues eso, lo que invitamos aquí es a que consideremos que además de usuarios y además de un número de la seguridad social y un número de DNI o un número de contribuyente, somos ciudadanos en el sentido griego del término. Somos ciudadanos y por tanto agentes absolutamente únicos e indispensables en la marcha de la sociedad. No solo, como decía Ortega y Gasset, no solo somos históricos porque hemos nacido en una corriente histórica y en un contexto geográfico e histórico determinado, sino que también hacemos la historia. Lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer también está contribuyendo a que la historia vaya en una dirección o en la otra. Bueno, pues aquí lo dejamos. Os deseamos a todos un feliz año nuevo, que el 2025 venga igual o mejor que el que hemos dejado atrás, que el 2024, y os deseo a todos y a todas toda la felicidad del mundo. Un abrazo, amigos.